para que entendamos qué pinta ahí la universidad en general, qué Ujú, pintan ahí, ujú. tenemos que entender una cosa. En el Estado de Israel no hay ningún civil en toda la comunidad. A partir de 16 años no hay ningún israelí civil. ¿Por qué? Porque tienen un concepto en su constitución, la nación armada. La nación armada, a partir de 16 años, tú formas parte del ejército israelí, punto. Médico, presentador de tele y profesor de la universidad, formas parte del ejército israelí. Estudiante también. Y estudiante. A ver, esto entenderlo bien, ¿por qué? Porque eso es muy importante, porque entender ese concepto nos hace entender por qué, por ejemplo, al principio del 2024 salieron médicos en hospitales en Israel diciendo hay que matar a cada niño para que no crezca y para que no sea mayor. Médicos. ¿Bajo qué concepto? Esto, ¿quién con su sano juicio sale como médico diciendo que hay que matar a los niños para que no sean adultos? Todos los órganos, incluso de la ciudad, entre comillas, civil en Israel, basan y forman parte, es un sistema todo para servir al ejército. Y de ahí viene la importancia de todo tipo de relaciones, incluso relaciones académicas, porque todas las investigaciones y las inversiones que se hacen por parte de las universidades a nivel internacional, no solamente las universidades de España, también hay universidades de otros países, sobre todo estadounidenses, todas las investigaciones y todos los estudios que se hacen basan en base de las necesidades del ejército israelí. Y de ahí viene la importancia de eso. Digamos, en el mundo o para la gente que no sabe esto, entonces esas universidades empiezan a utilizar el criterio de no, es algo académico, pacífico, no sé qué, no sé cuánto. No, es que no es real. Todas las inversiones, todas las investigaciones en base del servicio al ejército israelí.